¿Se ve la diapositiva? Sí. Este Sí. es el artículo 7, 7, 8 y 9. Exenciones. Tenemos exenciones del artículo 7, 8 y 9. Sí, esto también lo tienen que saber de memoria a las exenciones porque acá también va a estar el éxito del parcial. ¿Cuál es el objeto? La venta de cosas muebles. Si está fuera del objeto, está grabado. Quiere decir que, por ejemplo, ¿qué está fuera del objeto? La venta de inmuebles o las exportaciones. Después tenemos locación y prestación de servicios. Y hablaba de que, por ejemplo, la exclusión del objeto aparece del artículo 3, inciso E. ¿Se acuerdan que veíamos nosotros? Que, por ejemplo, estaba grabado los bares Nada más que explica mucho la teoría. y, David, Ortiz. Nada más que lo bueno que graba las clases te las manda. y en inciso E ahí aparece, por ejemplo, eh, estaba grabado los bares, a exclusión de que, por ejemplo, si lo hacía en un trabajo, si lo hacía de educación, si de establecimiento educativo, ¿qué más? Eh, poner las estaciones de servicio, perdón, cuando uno guarda el auto en una estación está grabado por si lo hacía el Estado o no, los bares, boliches, pero los que son de carácter teatral no, bueno, todas exclusiones no son exenciones, están excluidos de los objetos, no es nunca exención. La exención está en el artículo 7. Entonces, esa diferencia la tienen que saber. Exenciones, el artículo 7. Después tenemos la exclusión del artículo 3. Así que no está grabado. O sea, exenciones porque por un momento estaba dentro del objeto, pero hay una ley que lo exime. Tenemos exenciones de la ley de IVA y también tenemos otros tipos de exenciones de otras leyes. Tenemos exenciones objetivas, subjetivas y mixtas. Objetivas son si estaba dentro del objeto, pero por determinada ley lo eximí. Subjetivas son determinados sujetos. Después tenemos las mixtas, son de la combinación de estos dos. Después hay una pregunta que nos hacen, si es que si existe una ley, la exención es subjetiva. Y después habla de si son subjetivas las que están en el inciso H, artículo 7. Si era determinado sujeto, si lo hace el Estado, el consumidor final, eso no van a tributar IVA. Entonces la ley no contempla exenciones subjetivas. Hay exenciones objetivas y eventualmente objetivas y subjetivas. Entonces tengan en cuenta eso. Tiene efecto en IVA las exenciones subjetivas de ley específica. Tenemos la venta efectuada por mutual grabada. Acá pasa de 60, el año 94. Servicio de proveedor realizado por mutual 60, el año 98. En el año 95 prevalece ley específica. En el año
2000 deja sin efecto a la ley anterior. Son decretos que, estos son decretos que emite la AFIP. Hay otra cosa importante que ya no existe la exención genérica del impuesto. Ya no existen las exenciones genéricas. Solamente existen las exenciones que uno le incluye taxativamente, o sea que existe una ley, un artículo y que lo incluye. ¿Qué quiere decir genérica? Ponerle que antes había antes la AFIP que hacía a una determinada persona le decía, por ejemplo, a ver, Luján si vende artículos del hogar, ponerle o material de construcción, la ley que hacía antes lo eximía Luján y, y también lo eximía Paula todo, esa es una exención genérica. Pues ya no existen ese tipo de exención. Ahora lo tiene que incluir taxativamente, quiere decir que lo incluya en la ley y que la AFIP le diga está autorizado para que esté exento. Ponerle que ahora este, digan esté exento tal cosa, pues tiene que haber una ley y un artículo. Antes no, antes cualquiera que decía la FI está exento de tal cosa era para todo. En cambio no, lo tiene que incluir en el artículo y tiene que aclarar que es para todos. Entonces acá hay una limitación que dice que no será de aplicación la excepción refiere a todo el impuesto nacional que se encuentre previsto en la ley vigente que sea antes del año 94. Por eso acá está el párrafo de la ley 11.182, artículo 19, que quiere decir que las leyes son taxativas y no generativas. No son generales, eso son preguntas de final. Pero vayan teniendo en cuenta eso, preguntan mucho en el final. Esto es una modificación del quedan exentos el pago del impuesto, los réditos y todo impuesto nacional. Ese impuesto de rédito viene a ser impuesto a la ganancia, todo ese impuesto nacional, a entidades civiles sin fines de lucro, como personalidad jurídica dedicada a la educación, a la asistencia social, a la salud pública, o sea, hospitales, escuelas públicas, eh, también están las escuelas privadas, sanatorios, juez. Y el inmueble de su propiedad utilizado para el desarrollo de sus actividades o para la promoción de recursos destinados a cumplimiento de su fin. Acá ya hay un fallo que se llama Club 20 de febrero, que se refería a eso. Acá está la jurisprudencia. Estos fallos ustedes vayan anotando en una hoja, anótelo para que después, cuando veamos los fallos, esto está referido a exención. Acá tenemos el resumen de lo que viene en el esquema. Acá tenemos que las exenciones subjetivas otorgadas por ley, donde taxativamente se exime el IVA, si se aplica en situación actual. Quiere decir que sea taxativa, que ya saben lo que les decía anteriormente, que si la ley me exime a mí, tiene que ser que haya un artículo y que sea para todos los que estén en mi situación. Son de otras leyes, por ejemplo, la asignación familiar está exento, es por la ley laboral. Tenemos las exenciones subjetivas, genéricas de todo impuesto. Esas son las genéricas que decían, bueno, vos estás exento y es para todo. Antes
del 2004 se aplicaba. Posteriormente ya no se aplica. Desde el 9 de septiembre de 2004 ya no se aplica. Esa excepción genérica ya no está activa. A ver. Ya saben, este fallo es de las entidades civiles sin fines de lucro dedicada a la educación, asistencia social y salud pública. Eso también es importante, es qué pasa, cómo factura el responsable inscrito. El responsable inscrito vende o presta servicio grabado a un sujeto exento, monotributista, el consumidor final. Que habíamos dicho nosotros, el responsable inscrito no discriminaba el IVA, ¿no? Pero emite factura B para ello. Pero él paga el débito fiscal, el responsable inscrito, porque está vendiendo. El sujeto exento no tiene crédito fiscal, aunque lo paga. O sea, lo único que no puede hacer el responsable inscrito es jugar con el IVA débito crédito. Va a tener IVA débito, pero no va a tener IVA crédito, porque está vendiendo a una persona que no es responsable inscrito en el IVA. Ahora tenemos que, si un responsable inscrito le vende a un responsable inscrito, le emite factura A y ahí puede jugar con el IVA débito y el IVA crédito. Después tenemos el responsable inscrito que vende o presta un servicio exento no grabado a todo sujeto. Si presta o vende un servicio exento no grabado, no genera débito fiscal para el vendedor o prestador, ni crédito fiscal para el comprador o prestatario, no discriminemos la factura. Acá va a emitir una factura a sujeto exento. El responsable inscrito le va a emitir una factura A un sujeto exento, monotributista, factura C, perdón, sujeto exento, monotributista o consumidor final, factura B. Venta o servicio efectuado por sujeto exento o monotributista no genera ni débito fiscal para el vendedor o prestador ni crédito fiscal para el comprador o prestatario. Se emite factura C. Tienen claro eso, ¿verdad? Porque eso lo hacemos mucho cuando hagamos la liquidación. Eso yo diría que le saco una foto o lo tengan en un cuadro, esquema, porque esto también pregunto al final. Estas cosas pregunto. Tenemos un caso especial de la excepción IVA compra. El vendedor no responsable inscrito no genera ni paga el débito fiscal. Promulgada el 27 de febrero del 87. Caso muy especial era el que se exime al Club de Atlético Boca Juniors de todos los impuestos y tasas nacionales que le correspondiera abonar con motivo de las construcciones que realizar sobre la superficie que le fue cedida por ley número 16.535. Igual también se acordará a aquellos clubes deportivos que a la fecha de sanción del presente o del futuro efectúen obras de construcción, refacción o ampliación de estadios e instalaciones deportivas. O sea que si un club quiere remodelar su estadio, si aboca la eximido a otros clubes también están exentos, los clubes deportivos. Tenemos excepciones subjetivas no incluidas en la ley de IVA, que son las asociaciones de cooperadores escolares, son de otra ley, están exentos. Las entidades civiles sin fines de lucro dedicadas a la educación, asistencia social y salud pública, las mutuales, las universidades nacionales y las asociaciones sindicales. Tenemos más la obligación de negociar de títulos públicos, que son las deudas del Estado,
que el Estado vende, seguro de crédito a la exportación, los honorarios de letrado y peritos construidos de acuerdo a la ley, normas provinciales. Tenemos sistema integral de jubilación y pensiones, las aseguradoras del trabajo están exentos, malla antigranizo, que eso le dan a las personas que hacen jornada insalubre, canje de la deuda nacional pública, productos críticos destinados al diagnóstico y tratamiento de la salud humana, están exentos. Eso tengan en cuenta. Esto de la salud siempre pregunta, están exentos. Por ejemplo, una vacuna del COVID, eso va a estar exento. ¿Tiene alguna pregunta? Me interrumpe, no tengo problema de explicar. Tenemos la interpretación de la exención del tema fallo PRODECON. Tenemos el fallo del Instituto de Apoyo a la Actividad Cultural de la Manzana de las Luces. Eso también anótelo. Ve todos sus fallos. Más adelante lo ve. Está exento el impuesto establecido por la presente ley. Las ventas, la elaboración de cosas por encargo de terceros, el artículo 3 y la importación definitiva que tengan por objeto las cosas mal incluidas en este artículo y las locaciones, prestaciones y servicios que se indican a continuación. Tenemos la exención de la venta de cosas muebles, el artículo 7 que va de la A a la G. Después tenemos la exención de prestaciones y locaciones, que son las que comprenden el artículo del apartado 21, inciso E del artículo 3, que eran de las exclusiones, y tenemos el inciso H del punto 1 al 29. Acá hay una aclaración. Las prestaciones y locaciones comprendidas en los apartados 1 al 20 del inciso E del artículo 3 no están incluidas en el artículo 7. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que, por ejemplo, cuando nosotros vemos objetos del impuesto, había un artículo que hablaba de que estaba grabado, pero después decía que estaban excluidos tales cosas. Bueno, a eso se refiere. Y acá tenemos lo que nos dice la ley. Acá ponemos la venta de cosas muebles, están exentos, el artículo 7, el inciso A a la G, la venta de cosas muebles. Y después tenemos las prestaciones de servicio, que estos son dentro del objeto, todo trabajo de inmueble tercero, obras de inmueble propio, elaboración de una cosa mueble por encargo de tercero, obtención de bienes de la naturaleza. Está grabado y lo que está exento son lo que se hace del punto 1 al 20, el artículo 3, están excluidos del objeto. Eso es lo que no va a grabar, lo que no graba IVA, porque están excluidos del objeto. No se confunde con eso, están excluidos del objeto, porque la misma ley me dice, están excluidos. Que sí que no está dentro del objeto. Está exento porque está dentro del objeto, pero la ley, hay una ley, un artículo que me dice que no tributaría. Después tenemos las restantes locaciones y prestaciones sin relación de dependencia y título oneroso. Ahí están las decisiones del artículo 7.h del 1 al 29 de ese punto GNEP, del 21, del artículo 3. Tenemos la primera de la venta de cosas muebles, que son los libros, folletos, impresoras similares, incluidos los fascículos hoja, que constituye una obra completa o parte de una obra, diario, revista, publicaciones periódicas, así como la suscripción de ediciones periódicas digitales. Todo eso está grabado. O en todos los casos, cualquiera fuera el soporte o el medio utilizado para su difusión. Están excepto lo que sean de servicios de distribución, clasificación, reparto u
devolución de diarios, revistas, publicaciones periódicas que sean prestadas a sujetos cuya actividad sea la productora editorial. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo si yo soy la Gaceta, yo, mi principal actividad es la editorial de la Gaceta. Entonces, si yo vendo las gacetas, subasta decente. Por si lo hace el canillita, eso que si lo hace el gacetero, si lo vende el gacetero, no, eso para él no va a estar grabado. Va a estar grabado siempre y cuando lo efectúe la persona que lo produce, que van a ser, por ejemplo, en este caso la gaceta. No sé si me han entendido o tiene alguna duda, alguna pregunta. No hay. ¿Se entiende entonces? La licencia no comprende los bienes grabados que se comercialice conjuntamente con su... Se ve la pantalla, ¿verdad? La licencia no comprende los bienes grabados que se comercializan conjuntos completamente con bienes exentos. Entonces tengo un precio diferido de venta y no constituye un elemento sin el cual este último no puede utilizarse. Se entenderá que los referidos bienes tienen un precio diferenciado cuando poseen un valor propio de comercialización y cuando el mismo integra el precio de los bienes complementan e incrementando los importes habituales del negocio de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo le hablaba del ejemplo de la venta de CD que iba o sea, era una venta de un libro de Excel que iba con un CD adentro y que el CD te enseñaba cómo tener que utilizar el Excel, entonces estaba exento. Pero ¿qué pasaba si, porque ese era el soporte material, pero qué pasaba si el CD no era nada que ver con el Excel, que sea así de música? Eso estaba grabado, pero el libro Excel estaba exento. Entonces ese era el soporte material. David, ¿que puedes volver a repetir? Porque no sé si en mi internet o el tuyo. Que ahí te dice que el soporte material, ¿has visto? Que acá te dice que la decisión no comprende el bien grabado, lo que te dice acá, ¿visto? No sé si ve la pantalla. Que el ejemplo este era el que yo les decía de qué pasaba si yo compraba en una librería un libro de Excel y que venía con un CD adentro y que ese CD era el soporte material, que quiere decir que el CD me enseñaba cómo tendría que utilizar el Excel y que esas dos cosas estaban exentas. Pero si yo compro un libro y viene con un CD, pero que sea de música, que no tenga nada que ver con el Excel, eso estaba grabado Está grabado. y el libro estaba exento. Sí. Eso yo le había dicho, me acuerdo. Este, Está exento el acceso y descarga de libros digitales, el inciso H, punto 9 incorporado por la ley 27.430. Ahí tenemos un fallo de la publicación de revista Cable. Pues también después lo anoto y lo vamos a ver más adelante. Y acá te dice que entienden como libro ellos. Que el término libro utilizado en el inciso anterior incluye únicamente las obras literarias de cualquier clase, los manuales y libros técnicos, las bibliografías, los libros escolares, diccionarios, enciclopedias, anuarios, catálogos de museos, de bibliotecas. Y acá te dice que lo que sea en excepción de catálogos comerciales, por ejemplo eso de Castillo, de Ribeiro, los libros litúrgicos de Salterio están grabados, pero que no sean obras musicales impresas. Y los libros para niños está exento, pero si son de álbumes o libros de estampas que sean para dibujar o colorear para niños, eso está grabado. Las cubiertas, cierres, protectores similares que se vendan con las obras,
se considera que forman parte integrante de los libros. Lo que está con otro color quiere decir que está grabado. Ahí tenemos el fallo que habla del libro ese, de la cámara que tiene el libro. Usted cuando diga está exento, en el final le pregunta está exento, pero sí que es jurisprudencia. Los libros están exentos porque lo dice la Cámara Argentina del Libro, que el fallo es. Así se justifica jurisprudencia. Se cita jurisprudencia. Perdón. Tenemos los sellos de correo, timbres fiscales, análogos, signo literal de curso legal, o destinado a tener curso legal en el país destino, papel timbrado, billetes de banco, títulos de acciones, o de obligaciones, los títulos similares, excluidos los talones de cheque análogo. Eso está grabado. Los talones de cheque análogo. Los sellos de correo, bueno, eso sí, no es tan complicado. La exención establecida en este inciso no alcanza a los títulos de acciones, obligaciones y otros similares que no sean válidos y firmados. Si no son válidos y firmados, están exentos. Están grabados, perdón. Si no es válido y firmado, están grabados. Tenemos IVA, exención en el artículo 7, inciso C. Los sellos y pólizas de cotización o de capitalización, billetes para juego de sorteo de apuesta, oficial y autorizado de INTA, sellos de organizaciones de bien público del tipo de empleado para obtener fondos o hacer publicidad. ¿Qué más? Billetes de acceso a espectáculos teatrales, cumplido en el artículo 7, inciso H, apartado 10, puesto en circulación por la respectiva entidad emisora o prestador del servicio. El oro amoneado en barra de buena entrega, de pureza que comercialicen las entidades oficiales o bonos o bancos o casas de cambio, el artículo 28 del decreto reglamentario, que estén autorizados a operar. ¿Quién está autorizado? Las monedas metálicas, que también incluyen materiales preciosos que tengan un curso legal en el país de emisión o cotización oficial. Tenemos el agua ordinaria natural, la leche fluida o en polvo, entero, descremada, sin aditivos. Eso va a estar exento siempre y cuando sea natural. ¿Qué quiere decir que sea natural? Que no tenga ningún aditivo, gas, nada. El agua ordinaria, sea que sea natural, que te vendan a vos, va a estar exento. Tiene que ser ordinaria, natural, sin gases ni aditivos. Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo, si a mí me venden los bidones, que no sea mineral, sino que es un agua que está solamente potabilizada, entonces esas aguas sí están exentas. Pero si tiene mineral, gas, entonces no va a estar, eso no va a estar exento. Eso pasa a estar grabado. Entonces, ¿qué pasaría si en el ejemplo anterior que yo les daba, se produce un hecho imponible complejo? Quiere decir que la venta de cosas muebles, en este caso la venta de agua en bidones, y los accesorios de servicios que se prestan conjuntamente. En este caso, distribución, dando el tema ese donde los accesorios siguen lo principal, o sea que el servicio va a estar exento también, porque el contenido es el agua está exento. Y esa es la condición objetiva. La subjetiva tiene que ver con el sujeto, que es el que lo compra, el consumidor final, que lo use para consumo particular, el Estado, los comedores escolares universitarios, las obras sociales, la entidad decente en ganancia.
¿Alguna duda con esto? Y la leche fluida en polvo, No. entera o descremada sin aditivos. O sea, toda leche, ¿qué quiere decir? La leche fluida en polvo, entera, descremada sin aditivos y el pan común, este, están exentos. ¿Qué más? ¿Qué tiene que pasar? Que te reconoce que esas cosas son, ponele, lo que dice, hay un código alimentario nacional que habla de eso. Por ejemplo, si yo tengo una panadería o vendo alguno de estos productos, yo tengo que hacer este análisis, fijarme qué dicen estos artículos para ver qué es lo que está incluido dentro de la exención y qué es lo que está fuera. El decreto ese me da las pautas. Yo tengo que hacer la investigación y fijarme qué es lo que entra en esa parte de leche fluida en polvo sin aditivos. Este, ¿Qué más tenemos acá? Entonces, la leche fluida en polvo, entera descremada sin aditivos, está exento. Y este año había un caso, digamos, de que, por ejemplo, el gobierno decía que la leche le iba a grabar un 10,5 y que antes estaba al 21%. Pero ¿qué pasa? En realidad nunca la leche estaba grabada. Entonces ellos inventaban que antes estaba al 21% y la querían bajar al 10,5. Y no, en realidad ella la quería poner un impuesto a la leche. Encima antes esto estaba exento. Entonces había una discusión ahí entre poner personas fanáticas del gobierno peronista diciendo que bien que hace este gobierno de querer este, disminuir la alícuota de la leche y en realidad nunca está grabado. En realidad nunca está grabado, lo que han hecho es querer grabarlo. Entonces esto es importante que ustedes lo sepan, toda esta excepción, porque siempre va a venir alguien que no sepa de esto y va a querer enseñarle, eso pasa por cualquier lado, a ustedes y ustedes van a tener la argumentación y la ley, van a decir, no, está exento, sin aditivos o descremado. ¿Qué más tenemos acá? La especialidad medicinal por uso humano, condición subjetiva que sea reventa en droguería, farmacia u otro establecimiento autorizado. Condición sea tributado el impuesto de primera venta en el país. Entonces, ¿qué pasa en esto de la farmacia? Supongamos que si la droguería, le vende a la farmacia, eso pasa a estar eh, exento. Pero si la farmacia le vende a las demás personas, está grabado. Siempre y cuando tengan, por ejemplo, obra social. Si yo le vendo a una persona con obra social, eso estaría exento. No sé si me han entendido. Entonces, está exento si haya tributado la primera venta. Entonces, por ejemplo, si está el laboratorio primero. El laboratorio le vende a la droguería. Ahí sí tiene IVA. Pero si la droguería le vende a la farmacia, ya no, porque ya ha tributado IVA. Entonces, el laboratorio le vende a la droguería, ahí tributa IVA. Entonces, esto es lo que dice acá: si he tributado el impuesto en primera venta en el país. Como la droguería que la vendió laboratorio que le vende a la droguería, ahí tenía IVA. Entonces la droguería, cuando le venda a la farmacia, va a estar exento. Entonces, y si la farmacia también, siempre y cuando le vendan a alguien, por ejemplo, un consumidor final con
obra social. Entonces, el laboratorio de la droguería, ahí tiene IVA, pero la droguería a la farmacia ya no. Entonces, por ejemplo, el laboratorio de droguería y hay medicamentos que se importan. Supongamos que yo soy importado de medicamentos que no se produzcan aquí. Cuando yo importo, tengo que pagar IVA en la aduana en el momento de la importación. Ahora, si yo soy el importador, yo he pagado IVA, he obtenido crédito. Cuando yo vendo está grabado, acá dice que sí, porque en la primera venta que se realiza en el país, sea cual fuera el sujeto que lo importe, va a pagar IVA. Cuando lo introduzca al país, la primera venta que se haga va a estar grabada y toda la cadena que siga va a estar exenta. Entonces, ya saben, si el laboratorio, el vende la droguería está exento. La droguería le vende la farmacia y la farmacia le vende a los demás, eso va a estar, perdón. Si el laboratorio le vende la droguería va a estar grabado. Si la droguería le vende a la farmacia y la farmacia le vende a los demás, va a estar exento. Y acá dice que es la especialidad medicinal. Se considera especialidad medicinal todo medicamento designado con un nombre convencional para preparado con antelación y envasado uniformemente para su expedio de composición cual y cuantitativa definida. Ahí te dice que es la especialidad humana. Que sea de acción terapéutica, que sea autorizada por su elaboración y circulación, todo eso también tiene que saber porque le pueden pedir qué especialidad, qué considera ustedes como especialidad humana de medicina. Después tenemos las aeronaves concebidas para el transporte de pasajeros o carga destinadas a esas actividades, como así también las utilizadas en defensa y seguridad. En este último caso, incluye su parte y componente. Tenemos las embarcaciones y artefactos navales, cuando el adquiriente sea el Estado Nacional o organismo centralizado o descentralizado de su dependencia, son los barcos. Tenemos las prestaciones y locaciones convenidas en el apartado 21, inciso E del artículo 3 que se indican a continuación. Incluye la importación de servicios. Tenemos la realizada por el Estado Nacional, las provincias y las municipalidades y por instituciones pertenecientes a los mismos o integrados por dos más de ellos, excluidos las entidades de organismos a que se refiere el artículo 1 de la ley, no resultan comprendidos en la exclusión dispuesta en el párrafo anterior ante los organismos que vendan bienes o prestan servicio a terceros a título oneroso, a lo que alude en general el artículo 1 de la ley, cuando mismo se encuentra en cualquiera de las situaciones contempladas en el inciso A y B del decreto del decreto reglamentario, que con presidencia de que persigan o no fines de lucro con totalidad o parte de sus actividades, así como las prestaciones y locaciones relativas a la explotación de lotería y otros juegos de azar o que originen contraprestación de carácter tributario realizada por aquellos organismos, aun cuando no encuadran situaciones previstas en el inciso mencionado. O sea que si es a título oneroso, ya saben, están grabados. Los servicios prestados por establecimiento educacional privado incorporados a los planes de enseñanza oficial, reconocidos como tales por respectivas jurisdicciones, referidos a enseñanza de todo nivel y grado contemplados en dichos planes y de posgrado para egresados de los niveles secundario, terciario, universitario, así como los alojamientos. ¿Qué más? Esto tiene que estar reconocido por la FIA. El fallo Alba Angélica habla de eso, que ya lo vamos. Y Invernice también. Que esto ustedes me lo anotan, que esto para que una escuela esté grabada tiene que estar reconocida por la educación, para que esté exento, perdón, si no, no va a estar exento. Eso hablaba el fallo Inveniza y el fallo Angélica y Vicentín. Como ya se me acabó el tiempo, los 40 minutos, más una pausa de 5 minutos y de ahí nos volvemos a conectar.